El tema de esta tarde es muy importante. El tema de esta tarde es venciendo el temor. Así que voy a tener que hablar de un tema que involucra la psicología por un lado y que involucra el espíritu por el otro. O sea, involucra nuestro ser interior. ¿Y qué dice y enseña la palabra de Dios sobre esto? Porque si hay algo que nos tiene que interesar en esta tarde, es qué nos enseña el Espíritu Santo sobre el temor y qué herramientas espirituales Él nos da para ser libres de todo temor. Un tema fundamental en una sociedad que, si hay algo que la caracteriza, la sociedad argentina, por todo lo que hemos vivido en estas décadas, post-pandemia y pre-pandemia también los argentinos, es el temor por la incertidumbre que gobierna a la nación. Así que nosotros, los hijos de Dios, estamos inmersos en el mundo, inmersos en un mundo inestable, en un mundo caótico, en un mundo donde si hay algo que no tiene el ser humano es justamente seguridad. Si hay algo que las masas tienen y corren de un lado para el otro, es por el temor. Y uno puede hablar con las personas y decir, usted tiene temor, y le va a decir inmediatamente, temor a la inseguridad, temor a la quiebra, temor a un montón de cosas. Y qué bueno es tener en esta tarde el consejo de la palabra de Dios para vencer cualquier tipo de temor. Por lo tanto, voy a comenzar describiendo muy superficialmente qué es el temor, qué derivados tiene, qué es el miedo, qué es el pánico, qué es la fobia. Y una vez que lo definamos, vamos a ir a la Escritura y vamos a ver por lo menos 3 capacidades sobrenaturales. Dije, 3 capacidades sobrenaturales o divinas que el Espíritu Santo le da a todos los creyentes, no a algunos, a todos los cristianos, para ser libres del espíritu de temor. ¿Ok? Y si hubiera aquí una persona, o en el templo, o en casa, escuchándonos, mirándonos a través de la señal, que sufre de temores, de miedos, de fobias, de pánico, de algún trastorno de ansiedad, bueno, esta tiene que ser la tarde, donde el Espíritu Santo quebrante el yugo de la esclavitud y a través de su palabra recibamos libertad. Amén. Así que vamos a tener una liberación gloriosa, porque el Señor de acá se va a glorificar. ¿Ok? Te vas a ir de la casa de Dios. Si de algo te vas a ir acá, es sin miedo ni temor. ¿Ok? Así que vamos a definir primero qué es el temor. Bueno, el temor es una emoción del ánimo que tenemos los seres humanos, que nos hace tomar precaución de aquellas cosas de las cuales nos dañan, o por lo menos percibimos que nos dañan. O sea, el temor es una especie de rechazo, de sentimiento feo, malo, pero que te hace apartar y rechazar de aquello que discernís como peligroso, como algo que nos hace daño. Entonces, el temor también se puede definir como una forma de presunción, de sospecha, de recelo, una sospecha, un recelo de algo que me puede dañar. Entonces tomo la decisión de huir o apartarme de aquello que temo. ¿Quién me está entendiendo acá? ¿Okay? Ahora, el temor se puede derivar en algo irracional. Y ya el temor no pasa a ser algo lógico. Un temor lógico podría decir de repente a una situación desagradable, a una persona que sé que me hizo daño, a algo, o no sé. Entonces la persona tiene un recelo, una sospecha y se aparta. Pero el temor irracional no responde a una lógica. Es un temor que no tiene un fundamento lógico y normal, es irracional y por lo tanto la gente le teme. Y ahí arrancamos a enumerar. Le tienen miedo a las arañas. ¡Ah! Yo tengo un tío mío, maravilloso, al cual amo mucho, que me ministra desde muy chiquitito. Y yo veía de chico, tengo una imagen patente, un día
Estaban mi viejo y mi tío arreglando la casa de mi abuelo. Estoy hablando hace unas cuantas décadas atrás. Y veo una araña caminando por la espalda de mi tío. Digo, tío, ¿tenés una araña? Ah, sí, déjala. No tenía problema con las arañas. Pero hay otra persona que mira las arañas y dice, ¡ah! Bueno, mencioné a las arañas, una anécdota nada más para mencionar al tío. Pero también existe miedo a la oscuridad. Y el tipo es un cuarentón, un cincuentón, y duerme con el velador prendido. Y vos lo ves trabajando en la fábrica grande, un tipo de 1,80 m, ¿qué hace, viejo humanada? Y en casa, miedo a la oscuridad. Miedo al ascensor. Camina 9 pisos. Tiene un estado atlético porque tiene miedo al ascensor. Bueno, o sea, temores irracionales. Obviamente, el temor irracional puede desencadenar una fobia. Entonces, la fobia, ya lo vas hilvanando, es obviamente la consecuencia de un temor irracional que no fue tratado, confrontado y desencadenó en una fobia. Entonces la gente tiene fobia. Fobia, hay 1000 clases de fobia. Y tienen fobia al encierro, fobia a la gente, fobia a la oscuridad, fobia a la luz, fobia a las mariposas. Cosa más linda que las mariposas. Pero conozco una persona con fobia a las mariposas. Sacarle una mariposa se aterra, tiene que salir de un lugar porque tiene fobia a las mariposas. No sé, cosa de no puede creerlo. Entonces, fobia viene de un temor irracional de que no fue expuesto con la verdad. El temor lo tenemos que diferenciar del miedo. El miedo es otra cosa. El miedo es una emoción básica que tenemos los seres humanos. Es una alarma, una alerta al peligro y a la amenaza. ¿Quién me está siguiendo acá? Es eso que surge, ya no es una sospecha, un recelo de que vos ves algo y te preocupa y disparás. Es una alerta que surge espontáneamente. De repente estás en el auto y se te cruza alguien, surgió el miedo a chocar. ¿Sí? ¿Ok? Vas caminando, no sé, el miedo a la altura, el peligro, surge la emoción del miedo, que es una especie de sentimiento que está en nosotros como una alarma para la supervivencia. Está puesto ahí como una emoción básica. Claro, otra vez, si el miedo es irracional y no se trata, puede tener un grado de intensidad mayor, entonces sería terror. ¿Qué es terror? El terror es justamente un miedo intenso. Un miedo intenso. Esto lo tenemos que diferenciar del pánico o el ataque de pánico. El pánico es ese terror o miedo intenso que surge por algo irracional, que no tiene lógica, de algo que no causa peligro, pero la persona lo percibe como un peligro. Puede ser algo real o puede ser algo imaginario, que está en su mente y en su interior y percibe una realidad equivocada, porque hay un engaño y una obra diabólica con tal de que surja ese terror. Y ese, obviamente, el pánico es distinto a la fobia, aunque son parientes hermanos, pero el pánico puede surgir de la nada, espontáneamente. Es un terror con consecuencias físicas. Por ejemplo, tenemos algunas consecuencias físicas, no sé si las pusiste ahí. El pánico puede causar taquicardias y palpitaciones. Es un miedo a perder el control o miedo a la muerte. Puede causar sudor, temblores o sacudidas, falta de aliento u opresión en la garganta, escalofríos, sofocos,
creo que hay algo más también, náuseas, calambres abdominales, dolor de pecho, dolor de cabeza, mareo, sensación de desvanecimiento, desmayo, sensación de entumecimiento u hormigueo, sentimientos de irrealidad o desconexión, donde una persona se desconecta de la realidad, tiene miedo, terror a perder, siente que se está volviendo loca, que pierde el control. Normalmente el pánico se diferencia de la fobia porque tiene un sentimiento intenso, dura unos minutos y luego declina. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? El pánico hay que diferenciarlo del trastorno de pánico, pues cuando esto es recurrente, y ya no es una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino que lo peor que tiene el pánico es que la persona empieza a tener miedo al ataque de pánico. Y vive con un temor constante al ataque de pánico y empieza a tener una esclavitud mental, emocional, que lo anula en el desarrollo de su vida espiritual, de su vida laboral, de su vida familiar. Y así hay personas que quedan esclavizadas y tienen pánico y no salen de su casa. Y tienen pánico y y empiezan a tener una cautividad. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Si te sentís identificado con algo, entonces gloria a Dios que estás acá. Porque de acá te vas a ir sana, sano, libre y bendecido. La palabra de Dios no volverá vacía. Un aplauso en serio, por favor. A ver. Muy bien. Vamos a abordar. Esto es lo que la ciencia define. Ahora vamos a ver qué es el espíritu de temor, porque ahora vamos a entrar en el campo de la revelación, que es lo que la palabra de Dios hace. Nos revela lo que humanamente no podemos ver y nos enseña el trasfondo de una realidad que vivimos. Entonces, el Espíritu Santo corre el telón de lo que no se ve y comienza a explicar y a darnos las herramientas y las verdades que podemos entender por la revelación de las Escrituras. Así que decimos, en primer lugar, que es el espíritu de temor. No es que hay un espíritu que se llama miedo y que los demonios entre sí hablan y dicen, ¿vos qué sos? Miedo. Y vos, ira. Entonces el espíritu de miedo es un espíritu que hace y el espíritu de ira es no es así. Los demonios son todos iguales, malo, malísimo y más malo, o sea, son todos malos. ¿Ah, claro? Entonces, ¿qué es el espíritu de temor? Es uno o varios demonios que oprimen la mente de las personas con pensamientos negativos y amenazantes con el objetivo. Aquí entro, no tengo el tiempo de explicarlo, pero hay un nexo espiritual entre nuestro ser interior, que es nuestro espíritu, nuestro cerebro y nuestra mente. Y nuestra mente es espiritual, por lo cual puede ser influenciada por el Espíritu Santo, pero también, si estamos descuidados, puede ser influenciada por el reino de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, un espíritu de temor son uno o varios demonios que oprimen la mente con ¿qué? Pensamientos negativos. San Pablo habla en el libro de Efesios, capítulo 6, que son dardos encendidos, por lo cual tenemos que levantar el escudo de la fe. Y esos dardos encendidos son argumentos, ideas, ideologías, pensamientos satánicos revestidos de pensamientos humanos. De ahí que 2 Corintios 10 habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda altivez. O sea que las herramientas que el enemigo tiene son las ideologías, las artimañas, los pensamientos, la psicología, la filosofía, el engaño para cautivar la mente y el pensamiento humano.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de generar un argumento o un pensamiento o una idea? El enemigo viene y ataca al cristiano con pensamientos, ideas y argumentos, tal cual como hizo con Eva y Adán. Pone en jaque la fidelidad de Dios, pone en jaque la fidelidad de la palabra de Dios. Y si el cristiano cede, puede generarle preocupación, ansiedad, inseguridad o miedo y terror. Quiere decir que nuestro enemigo sabe muy bien de qué estamos hechos y conoce la psiquis humana. Es un enemigo que está como mínimo, hace 6.000 años que está en la tierra dando vueltas y conoce al género humano perfectamente. Por lo cual conoce la psiquis humana, conoce las debilidades, conoce los miedos, conoce qué le causa temor al ser humano, en qué se puede preocupar. Lo ha estudiado por miles de años. Entonces el cristiano tiene que ser sabio. El Señor le enseña a los discípulos, le dice: señores, tienen que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Astucia significa cuidado, vigilantes, velad. Entonces estamos enfrentando un enemigo espiritual que a través de un engaño quiere generar en la vida del creyente preocupación, ansiedad, inseguridad, miedo y terror. Pasamos, eso es el espíritu de temor. ¿Cuál es el resultado de no resistir al espíritu de temor? De no identificar. La palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, dice: resistid al diablo y él... A ver, la iglesia, resistir al diablo y él huirá. Quiere decir que la responsabilidad de los creyentes es resistir al enemigo. Porque el Padre nos ha capacitado a todos sus hijos, a todas sus hijas, los ha capacitado porque les ha dado de su Espíritu Santo y por lo tanto del poder y la autoridad para resistir al diablo. Por favor, no lo confunda con el ministerio de liberación o con el don de liberación. No confunda las cosas. El don de liberación es el don de expulsar demonios de los cuerpos. Pero la capacidad de resistir al enemigo, a 1 o 1000 demonios, la tienen todos los hijos de Dios. Amén. A mí se me escaparía un gloria a Dios ahí. Algo que celebrar. ¿Okay? Por lo tanto, si estás en un ataque, en una confrontación, no tenés que correr que alguien te ore. Ay, óreme. Porque el Señor ya te dio, hija, hijo, el poder del Espíritu Santo para resistir. Y la orden es a toda la iglesia resistir al diablo. ¿Y él qué? Huirá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si soy engañado? Si no tengo luz y abro puertas. ¿Qué pasa si no obedezco la palabra de Dios y resisto al diablo? Y por lo contrario, abro puertas y bajo los brazos. Entonces, el espíritu de temor logrará tener lugar. El espíritu de temor causará, porque ese es el objetivo. Y si podés anotarlo, anotalo. ¿Cuál es el objetivo de los demonios para causar temor en los cristianos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito, la misión? Acordate, él odia a Dios. Fue expulsado del cielo. Él quiere ser como Dios. Quiere ocupar el lugar de Dios. Él le va a hacer guerra a Cristo cuando venga en la segunda venida. Como no lo puede tocar a Dios porque Dios es invencible y todopoderoso, omnipresente y omnisciente, tratará de tocar a la iglesia. Porque quiere tocar a la iglesia para querer tocar a Dios. Si de alguna manera logra entrar y calar hondo en nuestras vidas, podrá generar una parálisis espiritual. Las personas que le dan lugar al temor, al espíritu de temor, están paralizadas espiritualmente. No oran, no predican, no sirven, están avasalladas,
están en una parálisis espiritual. Logrará tener una esclavitud mental y emocional. Día y noche, día y noche, día y noche, perseguido por el miedo. El espíritu de temor tratará de bloquear y anular nuestro servicio al Señor. Y por último, el espíritu de temor querrá lograr la pérdida del dominio propio, de tal manera que una persona influenciada por el espíritu de temor puede llegar a hacer cualquier locura. Algo que en su juicio cabal no haría. La pérdida del dominio propio. Por eso es tan importante escuchar al Espíritu Santo en esta tarde. Tan importante escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Pasamos. Algunas de las puertas que dan libre acceso al espíritu de temor. ¿Qué puertas hacen que el espíritu de temor pueda abordar? Ya dije, la número 1 es resistir al diablo. Si no resisto al enemigo, estoy abriendo una puerta. ¿Cuál es la puerta? La desobediencia de no resistir. La desobediencia se transforma en pecado. Y la paga del pecado tiene como consecuencia la muerte. Desde el Edén hasta hoy es lo mismo. Entonces la primer puerta es el pecado, que genera la pérdida de autoridad, control y dominio propio. La segunda es una fe negativa. Le abre puertas al espíritu de temor. La persona no medita en la verdad, sino que expresa de la mentira. Y comienza a meditar. Es cuando creemos que en nuestra mente hay problemas que aún no existen, esperando que sucedan. Miedo a la enfermedad, miedo al accidente, miedo a la pobreza, miedo al divorcio, miedo a la muerte, miedo. No existe, no es una realidad. Se está haciendo un drama de algo que no existe. Le está abriendo puertas al espíritu de temor. Y la persona vive con un fantasma de una realidad que no es. Recuerdos negativos. Es cuando nos salimos de la verdad de que somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y Satanás viene a tentarnos con nuestra vieja vida y nuestro pasado y nos empieza a recordar nuestros pecados, nuestros fracasos y nuestras experiencias negativas, y la persona comienza a escuchar al seductor como lo escuchó Eva, y somos presos cuando escuchamos la mentira. Todas estas cosas abren puertas al espíritu de temor. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y qué herramientas nos da el Espíritu Santo, que no es espíritu de temor, es espíritu de poder, amor y dominio propio. Si hay algo que has recibido cuando has nacido de nuevo, es la persona gloriosa del Espíritu Santo. Y si hay algo que el Espíritu Santo nos da, es justamente todo lo contrario al temor. ¿Ok? Así que vamos rápido. Vamos a nuestro texto, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Quiero ponerlo en contexto. Toda la carta de 2 de Timoteo es una exhortación fuerte de Pablo a Timoteo. Timoteo estaba siendo intimidado por la persecución romana. En este instante, en esta época, Nerón como emperador romano había agravado la persecución sobre los creyentes. Por lo cual Timoteo en la ciudad de Éfeso estaba en la iglesia y estaba siendo perseguido por las huestes romanas. Por todos lados había muerte, encarcelamiento y persecución para todo aquel que se confesara cristiano. No solo Timoteo estaba expuesto a la persecución social, sino que dentro de la iglesia se habían levantado los judaizantes, los falsos maestros, que habían encubiertamente traído herejías destructoras, filosofías huecas, y estaban hablando de judaizar, o sea, de aplicar la ley de Moisés para ser salvo, y confrontaban a Timoteo al punto tal que Timoteo se había intimidado y no predicaba. Escúchame, por favor. Por eso Pablo le tiene que decir: predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Esfuérzate en la fe. Haz obra de evangelista. O sea, se había intimidado. No solo eso, había tenido una úlcera
estómago por el ataque de nervios que le causaba la ansiedad y el miedo. Pablo le tiene que llegar a decir, no tomes agua, usa pues de un poco de vino. Un poco de vino. A causa de tus enfermedades y de tu estómago. Entonces le tiene que escribir, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice, porque no nos ha dado Dios. A ver, ¿nos podemos decir todos juntos en esta tarde? ¿Sí? Hemos 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Un aplauso a la palabra de Dios acá. Un aplauso acá a temblar. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¡ey! Lo que sientas no tiene nada que ver con lo que sos. Si has renacido del cielo, si has nacido de nuevo y tenés a Cristo en tu corazón, lo que percibas, lo que sientes, lo que piensas, no tiene nada que ver con lo que sos. Esta es la realidad de tu identidad. Y es que el Espíritu Santo no es espíritu de ¿qué? Cobardía. Esta palabrita cobardía en el original se puede traducir como timidez, temor, miedo pusilánime. De alguien que se avergüenza de hablar porque está atemorizado y vergonzoso. Y por eso Pablo le dice, ¡hey! No recibimos un espíritu de temor, de timidez, para ser pusilánime. Y hago o no hago, decido o no decido, viajo o no viajo, compro o vendo, ¿qué hago? Si no, lo pusiste muy bien, volveme para atrás, ahí está. Sino de poder, amor y de dominio propio. Y este texto, esta revelación, nos va a dar conocimiento de 3 facultades divinas que nos da el Espíritu Santo para vencer el espíritu de temor. Y es el poder sobrenatural, el amor sobrenatural y el dominio propio sobrenatural. Quien vive en poder, amor y dominio propio es libre de todo temor. ¿Ok? Amén. Escúchame. Esto lo tenés que conectar con Santiago 4. Resistir al diablo y él huirá. Quiere decir que cuando seas confrontada por el temor, cada vez que vivas en el poder sobrenatural, en el amor sobrenatural y en el dominio propio sobrenatural, estarás resistiendo a tu enemigo. Resistir al diablo no es, te resisto. El diablo va a venir con la misma Biblia y te va a pegar un garrote, ¡pum! Porque no se trata de lo que diga tu boca si tu corazón no está arraigado en la verdad de Dios. No es tan importante la liberación si no hay un mantenimiento de la liberación. No es tan importante echar un demonio si la persona no está preparada para resistir y mantener su liberación día a día. Por eso dije que separar lo que es el don de la liberación, que es la Biblia lo traduce como don de milagros. Cuando leas entre los dones, el don de milagros, ¿sí? La palabra milagro en realidad es señal, poder y prodigio. No se traduce como milagro, sino es poder. No es sanidad, es milagro. Y los apóstoles hicieron milagros al expulsar demonios. El don de milagro es un don de expulsión. Pero el mandato de resistir es para toda la iglesia. ¿Quién me está entendiendo acá? Resisto al temor cada vez que me planto. Pues la palabra resistir es plantate firme. Me planto firme en el poder, en el amor y
y en el dominio propio, y el temor huirá. Aleluya. 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 Amén. Un gloria a Dios por acá. Ok. Entonces, el Espíritu Santo, vamos con el primero, el poder divino. El poder divino. Si la pregunta dice, ¿quién tiene poder? Bueno, todos los creyentes que han nacido de nuevo tienen poder. Diga, tengo el poder de Dios. No, pero no te veo convencido. Ve, decirle al de al lado, decirle, tenemos el poder del Espíritu Santo. Ahí está. Dice así, Mateo capítulo 10, verso 19. Escuchá por favor lo que el Señor le está enseñando a sus discípulos. Le está diciendo, mas cuando os entreguen, no os preocupéis, ansiedad, temor, angustia. No os preocupéis por cómo que hablaréis. Cuando te entreguen, cuando te persigan, cuando te amenacen. Eso está hablando de la persecución. Iba a venir la persecución. Los iban a meter en la cárcel, los iban a tratar de matar, los iban a tratar de difamar, los iban a perseguir por todos lados. Entonces el Señor les tiene que decir, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Será el poder del Espíritu Santo, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa? Que quien tiene al Espíritu Santo tiene poder. Porque Él es espíritu de poder. El poder no es un don, el poder es la persona. Es inherente a la persona. No se puede tener al Espíritu Santo y no tener el poder del Espíritu Santo. Quien tiene al Espíritu Santo tiene el poder y la capacidad sobrenatural, porque Dios se la ha dado al darle su Espíritu. Entonces el Señor les dice, hey, cuando sean amenazados, cuando sean perseguidos, cuando estén en crisis y en adversidad, no se preocupen, no le den lugar al miedo, al temor, a la ansiedad, porque el Espíritu Santo los va a capacitar con poder para hablar lo que tengan que hablar. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo está en la vida de los creyentes. Pasamos, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 18. Vemos que el poder de Dios, escúchame, pertenece a los creyentes. Y para ellos es una fuente permanente e inagotable de energía espiritual, eficaz y productiva. Eso es el poder de Dios en nosotros. Es energía espiritual, poder vigorizante que nos impulsa, nos da fuerzas del cielo para enfrentar cualquier adversidad. Y la Biblia nos habla, Efesios capítulo 1, 18 al 20. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en todos nosotros. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de ¿qué? ¿De qué? De su poder, ¿para con quién? Con nosotros, no con algunos, con todos los creyentes, los que creemos. Todos los que creemos tenemos el poder de Dios según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Dios te ha dado poder. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien puede escuchar al Espíritu Santo acá? Él me ha dado poder. Él te ha dado poder para resistir cualquier cosa. Él te ha dado poder para resistir el espíritu de temor. Por eso la Escritura dice, el mismo poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, es el que está en nosotros, los que creemos. Todos los hijos de Dios están revestidos del poder de Cristo. Y ese poder nos capacita para resistir cualquier prueba y adversidad,
sea un demonio o 1000 demonios, no hay problema. El poder de Dios es ilimitado y está en nosotros. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo lo explica, verso 20 al 21. Y aquel, dice el Señor, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Alguien está pidiendo por algo acá? ¿Alguien está orando? Sepa que el Señor tiene algo más grande de lo que está pidiendo y va a hacer cosas que ni pedí ni entender, que es lo que Él es capaz de hacer. ¡Aleluya! ¿Alguien puede oír al Señor acá? Es más de lo que pedimos y yo entiendo algo, creo que puedo, que sé creo que necesito tal cosa, pero Él está haciendo algo más grande de lo que estoy pidiendo y de lo que puedo entender. Escúchame, ¿según qué cosa? El poder que actúa en nosotros no está afuera, está acá. El Espíritu Santo no está afuera, está dentro. Y con Él es poder para resistir el espíritu de temor. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El poder del Espíritu Santo es la primera capacidad divina que Él nos da para resistir el espíritu de temor. Segundo, la segunda capacidad es el amor divino. No actúa como el poder, es diferente. Toda persona que se esclava al pánico, al miedo, al espíritu de temor, se encierra en sí misma y tiende a mirarse sus debilidades, su propio, y termina encerrada en un egoísmo donde solo su vida está encerrada en su propia necesidad. Y el diablo lo sabe. El espíritu de temor termina bloqueando el amor. Por eso quien es libre del temor es aquel que practica el amor. Porque el practicar el amor nos desenfoca de nosotros mismos, nos hace tener el espíritu de Cristo, donde Él no se enfocó en sí mismo, se enfocó en nosotros al morir en la cruz. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita con amor divino. Esta es la clase de amor cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, sino que nos has dado espíritu, no espíritu de esclavitud, sino de poder, amor. Amor. Esa palabra amor es la que se centra en agradar a Dios y procurar el bienestar de los demás antes que el propio. La persona que está encerrada en el pánico, en el miedo, en la inseguridad, solo piensa en él o en ella misma. No se desenfoca de los otros, de la necesidad del que tiene al lado. Es la decisión, escúchame, no es un sentimiento. No lo confundas con la pasión humana, con el sentimiento. Te amo, ay, no te amo más. No sé, se fue el amor. No se va el amor. El creador del amor está dentro nuestro. Si a alguno le falta amor, el Señor le va a renovar el amor. Esta generación es almática, emocional, pasional, no tiene nada que ver con el verdadero amor. El amor es una decisión que se caracteriza por la abnegación, no por el egoísmo, por el sacrificio propio, para beneficio de los otros. Y es la marca de un cristiano verdadero. La marca del amor entre nosotros será que no venimos a la iglesia para sentirnos bien nosotros, venimos a la iglesia para darle culto al Señor primero, y en segundo lugar para tener comunión con los hermanos y preocuparnos por el que está al lado. Hola. ¿Alguien puede decir gloria a Dios acá? Si yo vengo al templo y a sentirme bien y no me importa quién se sentó al lado, no estoy practicando el amor. Y hija, hijo, para resistir el espíritu de temor tendremos que desarrollar el amor. Porque es en el desarrollo del amor, dejar de preocuparme por mí y preocuparme por el otro, dejar de querer agradarme a mí y decir qué porquería y pobrecito de mí, y empezar a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Pienso en vos, te libera del espíritu de temor.
Pasamos. Primera de Juan capítulo 4, verso 18 nos da claridad sobre esta revelación. En el amor que dice la palabra de Dios, no hay ¿qué cosa? Temor. El amor es un arma que derriba el temor. El practicar el amor de Cristo. El amor hacia Dios es agradarlo a Él. El amor a los hermanos es preocuparme por el otro y no por mí. El amor abnegado te libera del temor. Es una forma de resistir al diablo. Es un arma sobrenatural. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hago un paréntesis ahí, nos amó primero cuando estábamos en delitos y pecados y no queríamos saber nada con Él. Mira el amor de Dios, qué grande es. Verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y no le importa al hermano o aborrece al hermano, ¿cómo es esa persona? Mentirosa, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya. El amor resiste el temor. ¿Quieres ser libre del pánico? ¿Quieres ser libre del espíritu de temor? Niéguese a sí mismo, preocúpese por los demás. Empiece a velar por las necesidades del otro. Olvídese de su temor y de su propia vida. Haga como el Señor. No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Por quién? Por nosotros. Nos amó primero. Cuando amamos como ama el Señor, resistimos el espíritu de temor y toda esclavitud se va. Poco a poco verás que desarrollando una vida de amor, el temor deja de tener influencia sobre tu vida. Pasamos, primera de Pedro capítulo 1, verso 22, el mismo tema. Y habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué dice ahí? Por la obediencia a la verdad. De nuevo, una decisión. Es una decisión. Mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal como, no fingido, que sea una realidad. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Recordad que en la antigüedad, en el pensamiento judío de hace 2000 años atrás, ellos creían que los pensamientos y la voluntad estaban en el corazón, pero que los sentimientos estaban en las vísceras. Cuando Él te dice, amad entrañablemente, es amar con todo tu ser. Entonces te está diciendo, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. El amor echa fuera temor. Pasamos. El amor fraternal no busca nada a cambio. Cuando Pedro habla del amor fraternal, ¿qué características tiene ese amor entrañable y fraternal que te libera del temor? El amor fraternal perdona incondicionalmente, como Dios nos ha perdonado. El amor fraternal lleva las cargas de los otros, Gálatas 6:2. El amor fraternal se sacrifica para suplir las necesidades de otros. Da de su dinero, da de su tiempo, da de su calidad de vida, ve la necesidad del otro. Hechos capítulo 20, 35, Filipenses 2, versículos 3 al 4. Esta clase de amor es una forma de resistencia al espíritu de temor y hace que el diablo, el enemigo, huya. Quien practica el amor es liberado del temor. Tercero, el Espíritu Santo nos capacita con dominio propio. Es la tercera capacidad divina que nos da la gracia para resistir el espíritu de temor.
Es el dominio propio. Quien tiene el dominio propio tendrá una mente ordenada y alineada. Distinto a lo que causa el temor, que es confusión y desorden mental. Quien está agobiado por pánico, fobia, miedo y temor, tiene una mente desordenada y confundida. Por eso el dominio propio es una forma y un arma espiritual que Dios nos da para resistir y llevar cautivo todo pensamiento, alinear nuestra mente a la verdad, y eso elimina el temor. Dice que se refiere obviamente a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades. Pasamos, por favor. Isaías capítulo 26, verso 3 al 4 dice: tú, hablando del Señor, escuche por favor, guardarás en completa paz aquel a cuyo pensamiento en ti, ¿qué hace? Toma un acto de la voluntad y del dominio propio para dirigir su mente en la verdad de Dios. Significa que hay un acto nuestro, una responsabilidad de resistir con nuestra mente la mentira y cambiarla por la verdad de Dios. La palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz, paz sobrenatural, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¡Aleluya! ¡Él es tu fuerza! Esta palabra, fortaleza de los siglos, en el literal hebreo, es la roca eterna. Significa roca eterna. Es el cimiento inconmovible de todos los siglos. El lugar seguro donde uno se puede parar y sabe que va a estar tranquilo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La disposición constante de confianza en el Señor trae la paz sobrenatural. Cuando perseveramos en la paz, en la verdad de Dios. La paz sobrenatural que los malos no pueden tener. Esto es un don para los hijos, para quien tiene al Espíritu Santo. Esto no se lo pida a cualquiera. Es solo a quien ame a Cristo va a tener esta capacidad divina. Esa confianza excluye cualquier doble ánimo. No será para un creyente que hoy está con Dios y mañana con el diablo, que vive en Cristo y vive en el mundo. No, Señor, es para alguien que ha tomado una decisión radical de vida, una convicción profunda de amar a Cristo y guardar su palabra. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, soberanía y poder de Dios. Es cuando no perseveramos en la verdad de saber que nuestro Dios es soberano y tiene control de todas las cosas. Deleitarse en el Señor, deleitarme en quién es Él, deleitarme en el poder de Él, deleitarme en su gloria, deleitarme en su salvación, deleitarme en su hermosura, deleitarme en su santidad, deleitarme en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto para la ansiedad. Salmo 1:2. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. El apóstol Pablo le tiene que hablar a la iglesia de Filipo el mismo tema. El dominio propio. El dominio propio dice: por nada estéis afanosos, por nada. No le des lugar al temor. No hay un justificativo para estar con el espíritu de temor. No hay un justificativo para dudar de Dios. No hay un justificativo para estar angustiados, entristecidos, deprimidos, derrotados. El creyente no tiene un justificativo porque su Dios es grande, soberano y está en control de todas las cosas. Por eso la palabra dice: por nada estéis afanosos, que significa ansiosos o atemorizados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con gratitud, con acción de gracia, no con queja. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos,
Aplicando el dominio propio, agrego, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, perseverad con dominio propio. En la verdad, es una forma de resistencia. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Entonces dé un grito de júbilo, un aplauso más grande al Señor. Aleluya. Vamos terminando. La paz de Dios. Al creyente se le promete calma o tranquilidad interior. Si tiene una actitud de gratitud basada en la confianza inmovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso podemos recibir la paz de Dios. La paz de Dios trasciende el intelecto, guarda los corazones, el pensamiento, trasciende el análisis, la sabiduría de los seres humanos. La palabra guardará que usa Pablo, la palabra guardará es un término militar que significa mantener bajo vigilancia. Quiere decir que cuando el Señor te dice que guardará tus pensamientos y tu corazón, es que Él va a guardar en vigilancia tu vida interior. Él la va a guardar. Va a ser algo que excederá tu voluntad, tu fuerza, tus capacidades. Es la capacidad de Él. La causa de unión del creyente con Cristo, Él guardará su ser interior. Fíjate, pasamos. La paz de Dios guardará. ¿Qué te guarda? ¿Qué es ese vallado que hace el Espíritu Santo? Nos guarda de ansiedad, de duda, del temor y de la congoja. Quien es guardado por la paz de Dios no cae en ansiedad, no cae en temor. El Espíritu Santo se encarga de guardar su psiquis. Seguimos. Entonces hay todo un diagrama y un plan de Dios para nuestra mente. No tengo el tiempo de explicarlo, lo vamos a mencionar simplemente, pero hay un programa de Dios para la mente de sus hijos. Y hay un direccionamiento, una responsabilidad para no caer en el espíritu de temor y con dominio propio resistir al diablo para que él huya. En primer lugar, tenemos que pensar lo verdadero. Lo que es verdadero se encuentra en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo y en su palabra, en nadie más. Cuando uno piensa en todo lo verdadero, está resistiendo al temor. Pasamos. Todo lo honesto significa digno de respeto y noble. Pensemos en lo honesto. Es una forma para saber qué es del diablo y qué es de Dios. Pasamos. Todo lo justo. Esto se refiere a lo que es correcto. El creyente debe pensar en armonía con la santidad divina. Si es algo pecaminoso, si es algo corrupto, si es algo contamina y finalmente trae esclavitud, yo puedo tener dominio propio y dirigir mi mente. Pasamos. Puro, lo que es limpio y sin contaminación moral. Pasá, por favor. Lo amable, el verbo significa agradable, amigable. Esto implica que los creyentes deben enfocarse en todo lo que sea bondadoso y generoso. Aplica en las necesidades del otro. En lo de buen nombre, aquello que es tenido por alta estima, se refiere a las cosas de buena reputación en el mundo, como la bondad, la cortesía y el respeto por los demás. Después de estas cosas, Génesis 15:1, bueno, acá ya tenemos que terminar acá. Hay por lo menos 6 puntos más para poder desarrollar que nos sirven para vencer el espíritu de temor. Pero creo que con esto hasta acá es suficiente, ya la hora voló. El Espíritu Santo, para resumir, y si podés poner la conclusión, por favor. El Espíritu Santo no es espíritu de temor, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. El poder divino, el amor divino y el dominio propio son formas de capacidades divinas que resisten al diablo y nos liberan de todo temor. Amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Yo quisiera dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que Él toque nuestro corazón. Y si en esta noche, en esta tarde, noche ya, alguien ha sido víctima del engaño del temor, que hoy la verdad
alumbre nuestras vidas. ¿Ok? Como conclusión, si los creyentes se enfocan en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de nuestro Dios eterno, podrán controlar su vida con sabiduría y confianza en cualquier situación. Nada es un justificativo para ser esclavos del temor. ¿Ok? Vamos a orar. Levante sus brazos al cielo. La palabra de Dios es tan extraordinaria, allá en casa también. El Señor está obrando. El Espíritu Santo está usando su propia palabra como una espada que penetra hasta lo más profundo. Señor amado, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra que nunca volverá vacía. Tu palabra es fiel, poderosa. Ella es como una antorcha, Señor, que ilumina el lugar oscuro. Señor, ella es como una espada que penetra nuestro corazón, que corta los tuétanos y las coyunturas. Padre, nos libera de toda cadena y de toda esclavitud. Señor, nos has hablado de que no hemos recibido el espíritu de temor, que no hay un justificativo para ser esclavos del temor, sino que nos has dado el Espíritu Santo, el Espíritu de tu Hijo, que es espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos has hablado, Señor, que todos tus hijos estamos revestidos del poder y la capacidad divina para resistir al diablo y que él huya, para resistir cualquier forma de temor, miedo, terror, fobia o pánico, cualquier forma y engaño. El poder del Espíritu lo puede deshacer y romper en nuestras vidas. Amado Señor, nos has hablado del amor como una arma espiritual que nos desenfoca de nosotros y nos enfoca en tu voluntad y en querer agradarte y en buscar y pensar en la necesidad de los otros y no de nosotros mismos, que es con el espíritu de amor, el amor sobrenatural, que el temor es quebrantado. Amado Dios, nos has hablado del dominio propio, del desarrollo de una mente que está pensando y persevera en la verdad, que se alinea a tu voluntad y no permite ser engañada por el afán, sino todo lo contrario, lleva en oración toda carga, lucha y ansiedad, y la paz gloriosa que viene de parte tuya nos guarda y nos libra de todo temor. Amado Señor, te damos tantas gracias porque tu palabra es fiel, verdadera, y ella no vuelve vacía. Tu palabra es espíritu y vida, y hoy nos libera, hoy rompe las cadenas, hoy nos sana, hoy nos salva, hoy nos santifica, hoy saca las tinieblas y trae la luz. Hoy se lleva el engaño y trae la verdad. Tu palabra, Señor, es tan gloriosa. Padre del cielo, gracias porque sos soberano. Gracias porque eres poderoso, porque nada pasa sin que tú no lo permitas. Y si algo ha llegado a nuestras vidas, tú estás trabajando en nosotros. Padre del cielo, podemos confiar y estar seguros de que tú peleas nuestras batallas, de que tú guardas nuestras vidas, de que el futuro es un misterio para nosotros, pero está resuelto en ti y tú lo tienes guardado. Padre amado, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.